Bueno, estamos de vuelta. Gracias por esperarnos unos segunditos. Ahora es el momento de Sofía Arancibia, Kevin Santos y Agustín March. Ellos nos van a estar presentando What's That Noise? Empowering Junior Through Data-Driven Approaches. Personalmente debo decir que a ellos los tuvimos hace poco en el Hacker Space y fue una presentación valiosísima, así que espero que ustedes la disfruten tanto como la disfrutamos nosotros en su momento. Chicos, si quieren, todo suyo. Bueno, muchas gracias. Primero que nada, gracias a todos por el espacio, el tiempo y por conectarse. Nosotros trabajamos en McAfee, estamos formando parte de un equipo que está empezando con esto de Data Scientist and Security. Está formado por quien les habla, Kevin Santos, Arancibia, Sofía y Agustín March. Y nuestro equipo básicamente está en la parte de contenido de lo que es el producto Envision EDR y generamos analíticas, ¿no? Y contenido para ese producto. Les voy a compartir mi pantalla. Díganme si se está viendo bien ahí. Sí, perfecto. Bárbaro. Bueno, lo que vamos a hablar un poco hoy vamos a dar una introducción de cómo son las analíticas que podemos llegar a sacar, digamos, dentro del ámbito de InfoSec. ¿Sí? Kevin, perdón, te interrumpo un sí. segundito. Recordá si podés activar tu cámara, si ya queda eso activado. Dale. Dame un segundito. O sea que creo que se me pixela un poquito si activo la cámara. Ok, como prefieras, no hay problema. Dale, lo voy a dejar así mejor. Bueno, nosotros tenemos para hoy, esta es la agenda, vamos a hacer un poco una introducción a lo que son los APTs o estos ataques avanzados de persistencia. ¿Sí? Después vamos a hablar un poco de lo que son los LOLBAS, lo que son estas tools que te proveen los sistemas operativos, ¿no? Y te dan la capacidad de poder realizar un ataque de manera bastante sigilosa. ¿Sí? Vamos a ahondar un poco en cuáles son las analíticas que generamos desde nuestro lugar de trabajo hoy en día. Vamos a dar un par de ejemplos de cómo aplicamos estas analíticas. Ahí Sofía les va a estar mostrando un poco de esto. Y contar un poco cuáles son los desafíos que se nos presentan al ser un equipo más que nada formado en Data Science y aplicarlo a esto que es InfoSec. Bien. Bueno, vamos a hablar primero, como les dije, de lo que son los APTs. ¿Sí? Estos APTs son campañas de ataques, ¿bien? De ciberataques, que generalmente tienen un target y un objetivo definido y muy estudiado. ¿Sí? Por lo general son llevados a cabo por entidades como empresas, grupos activistas, estados y gobiernos. Bien. La particularidad que tienen este tipo de ataques, y como su nombre los llama, que son ataques avanzados. ¿Sí? Tratan de llevarse a cabo de forma sigilosa y persistente. Acá en la imagen vemos cómo es la anatomía de un ataque, si es un ejemplo cortito que está más que nada orientado a algo que vamos a ver un poquito más adelante sobre los LOLBAS, estos binarios. ¿Cuál sería la anatomía? Bueno, primero que nada, que se comprometa un servidor de email en este ejemplo. ¿Sí? El atacante puede comprometer eso, ya sea desde phishing. Después usar binarios o scripts que ya están instalados en los endpoints, en las máquinas de la víctima, para ejecutar comandos maliciosos. Después lograr hacer un dumpeo de passwords, obtener privilegios, escalar esos privilegios para tener el control, digamos, de esas terminales. Y esto nos lleva al objetivo principal de ese tipo de ataques, que es apoderarse de los archivos confidenciales o encriptados que tenga la entidad víctima. ¿Sí? Y en paralelo a esto, otro, digámosle,
parte del objetivo es dejar una puerta abierta para lograr esa persistencia y en un futuro, cada vez que se quiera obtener esos archivos, tener el acceso, ¿no? Dejar ese backdoor ahí listo. Bien. Vamos a ver un poquito cómo diferenciamos algo de que solamente es malware, que es un ataque que tuviste la mala oportunidad de que te tocó, digamos, a lo que es un APT, ¿sí? ¿Cuáles son las características principales que tienen los ataques APT, este tipo de campañas? Primero, bueno, como ya dijimos, que son sigilosas y requieren un proceso continuo de hacking, ¿sí? Estos procesos se dan en múltiples pasos, generalmente están orquestados por humanos y, como dijimos, tienen un target definido, una entidad específica. Representan por lo general un grupo de personas muy bien entrenadas, ¿sí? Que tienen un montón de recursos disponibles, un montón de armas, llamémoslas así, y saben cómo usarlas. Tienen todo planeado con extremo detalle cómo va a ser la intrusión. ¿Sí? Se arman campañas muy grandes, se estudia durante meses cuál va a ser la puerta de entrada de esa entidad que se va a atacar. ¿Sí? Ayer una presentación que dio Emiliano hablaba de esto, de recabar mails y demás. Bueno, imagínense hacer todo ese estudio, toda esa ingeniería social durante meses. ¿Sí? Es como un ataque muy importante lo que se planea. Entonces, hay ciertos targets que son más sensibles que otros y que eslabones más débiles, digamos, dentro de cada entidad. Por ejemplo, en empresas donde generalmente no se le da mucha bola, digamos, a los malware genéricos, ¿sí? Hay alertas y nos llaman la atención. Cuando hay amenazas en esas entidades y uno no las ve hasta que ya es tarde, ¿sí? Así hay muchísimos ejemplos en la vida real de liqueo de datos. Y en este gráfico que vemos a la derecha, en la pantalla, este cono muestra cómo va el impacto según un ataque de malware por ser víctima del oportunismo, digamos, a ser focuseado por una campaña de APT, ¿sí? El impacto de la amenaza va a ir desde a una persona, un individuo, pongamos de ejemplo, puede perder algunos datos personales, cuentas bancarias, por ejemplo, la pérdida de dinero será relativo a lo que esa persona tenga, digamos. Pero a medida que crece la entidad, la amenaza es mayor y lo que se puede perder también, ¿sí? Se pueden perder grandes bancos de datos, millones de dólares, ya ir a denuncias, se daña la marca. Ahora, de todas estas campañas que se ven como súper grosas, ¿cómo hacemos para defendernos de estos ataques? Bueno, primero que nada, lo que dicen los libros es entender al atacante, ¿sí? ¿Qué está haciendo el atacante? Nosotros tenemos nos basamos en este framework que es la Lockheed Martin Cyber Kill Chain, que representa 7 pasos o 7 eslabones, ¿sí? Es una cadena desde el punto de vista del adversario, y estos 7 eslabones son por los que tiene que pasar el atacante para poder lograr su objetivo. El fin de esto es poder detectar al atacante lo antes posible, y no solo detectarlo, sino también crearle una barrera para protegerse o bloquearlo. Bien, vamos rápidamente a revisar este gráfico, espero que no se vea tan pixelado. El primer eslabón nos habla de reconocimiento, que es cosechar una bolsa de emails, de direcciones relacionadas a la entidad que se va a atacar, ¿sí? Hacer esta ingeniería social. El segundo paso es weaponization, sería armarse, ver cuáles son los exploits que se pueden utilizar para entrar a esa entidad, cuáles son los mejores payloads, digamos, que se pueden utilizar.
Pasando al tercer eslabón, tenemos cuál va a ser la entrega, digamos, cómo va a llegar ese ataque, esos exploits que ya preparamos. Si va a ser vía phishing, por email, web, de forma física, con un USB. En nuestro cuarto eslabón tenemos exploitation, que ya es ejecutar código en la máquina de la víctima, ¿sí? ya se logró ingresar. En el quinto eslabón, el quinto paso sería ya poder instalar malware, ¿sí? El sexto sería ya tomar control, ya empezar a hacer esto de lateral movement, ya poder tener control remoto de los endpoints, de las máquinas. Y el séptimo y último paso sería hacerse ya con la información, que sería el objetivo final del ataque de la campaña. Bien. Entonces tenemos 7 oportunidades para romper esa cadena, para poner ese bloqueo. Vamos a la siguiente. Bueno, acá les voy a hablar un poco, vamos a sondear un poco lo que es la matriz de Mitre. ¿Sí? Hoy en día las empresas de ciberseguridad tomamos como base de conocimiento la matriz Mitre, la cual nos va a mostrar técnicas y tácticas de los adversarios basado en observaciones del mundo real. ¿Sí? A ver si esto le puedo llegar a hacer un zoom. Creo que no se renderiza muy bien. Bueno, básicamente es lo que nosotros vemos en cada columna. El nombre se relaciona mucho a lo que es la cadena, ¿sí? De los pasos, solo que acá son más pasos, pero va de izquierda a derecha con lo que es reconocimiento, entrar al sistema y demás. Esas serían nuestras tácticas, ¿bien? Y cada una de esas celdas tiene la técnica. ¿Cuáles son las técnicas? Y son la forma en la que se va a llevar a cabo esa táctica o esa acción. ¿Sí? Hoy en día en la Financial se ven, por ejemplo, este gráfico es del año pasado, pero nos marca cuál es la tendencia, cuál es lo que más se ve como técnica. ¿Sí? Vemos que PowerShell es la técnica más usada, seguida por Scripting, RecServer 32. Esos son nombres que le da Mitre a las técnicas con sus ID, ¿no? Si entran a la página de Mitre, que está acá abajo en el link, no sé si lo llegan a ver, los compartimos ahí, si los pueden compartir, por favor, en el chat. Tiene las matrices tanto de campañas financieras como de otro tipo de campañas, ¿sí? Todo basado en hechos de la vida real, ¿sí? Vamos a hablar un poco, ya que mencionamos a PowerShell, lo que son los LOLBAS. Los LOLBAS son básicamente estas siglas es Living of the Land Binaries and Scripts. ¿Y qué es esto? Living of the Land es el término que se usa para decir vivamos de lo que nos provee la tierra. Bien, ¿en qué se relaciona esto con ciberataques? Bueno, básicamente estos son los binarios, scripts y librerías que te provee el sistema operativo. Sí, esto empezó con las tools que te provee Windows. Es un proyecto muy grande, el OLBAS, que lo empezó. Está en GitHub el proyecto, es libre para poder aportar cosas. Lo empezó un muchacho, creo que es noruego, si no me equivoco, Odvar Moe, ¿sí? Hace unos años. Y básicamente son todas las tools que están por defecto en el sistema operativo y uno las puede utilizar para atacar. ¿Sí? ¿Qué tiene esto de problemático? Y como son tools del sistema operativo, imagínense que está todo whitelisteado, entonces nos da la posibilidad de poder, por ejemplo, descargar scripts o ejecutarlos sin que salte la alarma, ya que estoy usando una tool fidedigna, ¿no? Bueno, esto nos da la posibilidad también de lograr persistencia,
que son una de las características de los apt, como ya dijimos, sin necesidad de tener que instalar ningún file en el sistema operativo. Se pueden correr los códigos directamente en memoria, ¿sí? Se utilizan estas herramientas de doble sentido, ¿sí? Por ejemplo, se puede ejecutar cosas desde descargar cosas usando Outlook.exe. ¿Y cuáles son algunas de esas tools? Bueno, acá tenemos PowerShell Scripts, los Visual Basic Scripts, WMI, Mimikatz, PSX. Acá dejo el link también si lo pueden pasar para el repositorio del Olbas. Está muy bueno si le quieren pegar una mirada. Bueno, nosotros cómo trabajamos con esto. Básicamente, por las campañas financieras que hay hoy en día, se descubrió que se está utilizando muchísimo estos LOLBAS para hacer ataques, por lo sigiloso, ¿sí? Entonces nosotros, por ejemplo, agarramos con los productos de McAfee, agarramos los traces, los eventos que suceden en las máquinas de nuestros clientes, eso se manda a un cloud para poder ser analizados. Y dijimos, bueno, ya que los vamos a analizar, veamos, por ejemplo, acá tenemos algunas analíticas que hicimos, cuántos son LOLBAS de agarrar un día de procesos, eventos de procesos que se generaron en un cliente, ¿sí? Que tiene, creo que son 12.000 y pico de máquinas. Y de todos esos eventos, fíjense, el total son 15.700.000 eventos, de los cuales 2.600.000 son LOLBAS. ¿Sí? Esto no quiere decir que sea todo malo ni que sea todo malicioso, son eventos que se analizan solamente, pero nosotros con este equipo y con la posibilidad de usar la ciencia de datos podemos sacar analíticas de esto, ver qué está pasando. Fíjense, si yo listo de esos 2,5 millones, ¿cuáles son los más vistos? Tenemos SScript, CMD, WMIC, particularmente estos dos, SScript y CMD, son los que más cantidad de eventos tienen. Sí, uno puede decir, y sí, seguramente casi todas las aplicaciones que corren en segundo plano tienen su ejecución en CMD y demás. Pero eso, al ser tantos datos, nos da la posibilidad, siendo el atacante, de que tenga menos chance de ser detectado, ¿sí? Imagínense, no es lo mismo esconderse tirando un PowerShell malito y que te detecte el antivirus a esconderse entre este millón de datos. ¿Sí? Es mucho más difícil ser detectado. Entonces, de este análisis, decimos por qué le tenemos que prestar atención a estos LOLBAS. Bueno, acá tenemos los 4 procesos, ¿sí? Que encabezaban la lista anterior. Y vamos a ver qué dice Maitre de estos 4 binarios. ¿Sí? Por ejemplo, de CMD lo asocia, cada uno de estos, no lo mencioné, pero en el repositorio de LOLBAS tiene listado todos los que son LOLBAS hasta ahora conocidos. ¿Sí? Si ven la lista esa, por ejemplo, PowerShell no lo ven, si bien es una herramienta del sistema, pero generalmente es llamada por otras. ¿Sí? Y PowerShell es como todo un mundo aparte, bastante complejo. Bien, entonces, Maitre, está mapeado todo esto, lo que es LOLBAS Project, a Maitre, a cada técnica. ¿Sí? Y de CMD podemos ver la técnica, por ejemplo, MSHTA, ¿sí? Que es para llamada a código HTA o HTML, y está asociada a la táctica de evasión de defensa y ejecución. ¿Sí? CSScript, también evasión de defensa, está asociada a la técnica NTFS File Attributes. WMIC también tiene su técnica, ¿bien? A partir de eso, uno en Maitre puede ir y ver cuándo se ve eso, ejemplos de código que se corra, de comandos que se corran maliciosos, y ya tener una idea. Nosotros ya podemos proveerle de una idea, por ejemplo, a un equipo que hace hunting. ¿Sí? Ese es nuestro principal output, digamos, poder proveer de analíticas a otros equipos. Todo esto con el fin de mejorar el producto. ¿Sí? Acá tenemos algunos ejemplitos,
son también están en el repositorio del Olbas. Por ejemplo, de ejecuciones de command line que se tiran con cada una de estas tools que vimos, de estos cuatro top. Tenemos una ejecución de cmd.exe, ¿no? Que ejecuta un payload, un CC script que básicamente va de la defensa, con un mecanismo de persistencia. Acá tenemos ejecutar la calculadora con privilegios de administrador directamente desde wmic.exe. ¿Sí? Con esta liñita, uno tira la calculadora con privilegio de admin. Ejecutar código de internet con run del L32. Sí, vemos que acá se la llama un JavaScript, que está, vaya a saber dónde. Pero bueno, son ejemplos de juguetes, ¿no? Hemos encontrado casos reales, ¿sí? En nuestros datos, donde se mantienen patrones de este estilo, ¿sí? Que se baja una string en ejecución, esto se mete generalmente, se ofusca muchísimo más, ¿no? Imagínense, no se sigue esto al pie de la letra. Pero está ahí, son casos reales y hemos podido verlos. Bueno, vamos... algo que les quería comentar sobre cómo usamos esto también es otro ejemplito. Nosotros vimos el Mishta, que le llamamos que ejecuta HTML, y hemos sacado, gracias a estas analíticas, un ejemplo donde fuimos a buscar todos los procesos que sean LOLBAS de Mishta, y a ellos mismos les buscamos todos los hijos y todos los padres, que llamamos procesos hijos y padres. Bueno, los padres son desde cuál fue invocado este LOLBAS, ¿sí? Que también pueden ser otros LOLBAS. Y cuando buscamos los hijos son a qué invocaron estos eventos. Bien, así logramos encontrar todo un caminito de un ataque que el padre empezó siendo Outlook. Desde Mishta terminaba invocando a un PowerShell que tenía código encriptado en base 64 y eso ya ejecutaba código bastante malicioso, ¿no? Pero, por ejemplo, esta ruta de ataque que nosotros sacamos con esa analítica nos sirvió para darle un reporte tanto a un equipo de detección o tanto como un equipo que haga hunting y poder decirle, che, mirá lo que estamos viendo, lo que está pasando. Y ese mismo análisis tratamos de replicarlo, por ejemplo, en otros clientes donde por ahí nunca se habían enterado que tenían ese tipo de ataque, ¿no? Por eso es la importancia que le damos a los LOLBAS y a estas analíticas. Ahora va a seguir Sofía, les va a mostrar un poco, les va a comentar de cómo llevamos a cabo o cuáles son uno de los procesos que hacemos para quitar un poco de este ruido y quitar un poco el ruido del análisis de command line particularmente, ¿sí? Sofía. Sí. Bueno, muchas gracias a todos por estar acá. Bueno, como verán de todo lo que Kevin estuvo comentando anteriormente, hay un montón de aristas por atacar cuando se trata de seguridad. Y hay muchas herramientas también para eso, muchas cosas a las cuales prestarles atención. En nuestro caso, como equipo de Analytics, nuestra materia prima son las actividades que se producen en un endpoint, en una PC. Y nosotros nos encargamos de realizar herramientas que nos hagan, de cierta forma, que hagan hablar esos datos. Entonces, bueno, como parte de las analíticas que están más maduras hoy por hoy en lo que es InfoSec, tenemos, bueno, mail y malware classification, se sigue la detección de anomalías, análisis de datos de red, etcétera. Que, bueno, sin embargo, estos modelos por lo general no están expuestos directamente al usuario, sino que, como comentaba Kevin antes, sirven a modo de feedback o de generadores de nuevos criterios para mejorar el conjunto de detecciones que provee otros equipos, ¿no es cierto? Si pasamos una más.
existen, bueno, muchas tools nativas del sistema operativo que se pueden usar para realizar actividades maliciosas. Que obviamente por ser nativas del sistema operativo no son lo primero en lo que generalmente uno va a desconfiar cuando debería hacerlo, porque estas herramientas se pueden usar de muchas formas, se pueden usar en combinación con muchos argumentos, con muchos otros procesos. Comentaba Kevin el tema de procesos padres y procesos hijos, se arman grandes cadenas de ejecuciones que puede llegar a ser algo totalmente poco sospechoso por el hecho de las tools que están involucradas. Pero sin embargo, si hacemos un análisis de los argumentos que se usan o de los archivos que se cargan o si hay algún patrón encodeado o binarios renombrados, etc., podemos llegar a darnos cuenta de que en realidad esa cadena de ejecuciones no resulta tan poco maliciosa, llamémosle. Entonces, bueno, nosotros como equipo de Data Science, como les comentaba, tenemos la materia prima de que es básicamente datos sin una estructura fija. Básicamente tenemos diferentes tipos de eventos, cada evento tiene sus campos, y se abren puertos, y se llaman procesos, y se crean o se borran archivos. Y particularmente para nuestro proyecto que estamos llevando a cabo hoy por hoy, nos estamos enfocando en lo que son las líneas de comando. Y para eso, como todo proceso de Data Science, sabrán que necesitamos comprender cómo es esta estructura. Si bien yo comentaba que tenemos datos no estructurados, en algún punto necesitamos entender qué patrones se siguen o cómo es ese comportamiento, cómo es esas ejecuciones, si tenemos una media de longitud entre los comandos, qué comando es más común que se llame seguido de cuál otro, cuáles son los parámetros de cada comando y demás. Un estudio bastante minucioso, si se quiere, de cómo lucen estos comandos, de forma que nosotros podamos empezar a inferir determinadas cosas. Entonces, pasamos, por favor. Si tomamos como ejemplo este command line que yo les muestro acá, bueno, vamos a ver que tenemos un ejecutor, que en este caso es cmd.exe, tenemos argumentos con lo que corre, tenemos qué es lo que está ejecutando, los argumentos de lo que se está ejecutando. Fíjense que tenemos en realidad dos tools que se están ejecutando, conectadas por un pipe, cada una con sus valores de entrada y demás. El volumen de datos como este que nosotros procesamos por día puede mostrar que comandos como este se repitan una infinidad de veces. Y si nosotros analizamos esto que les estoy mostrando, en realidad hay variaciones en algunos de los campos, pero que en realidad no me alteran lo que viene a ser el patrón general de lo que es el command line. Pero sí lo que me hacen es incorporarme mucho ruido y mucha variabilidad en lo que es en mi dataset. Y justamente estos valores no son esencialmente iguales, digamos, no me aportan demasiado al patrón que yo es lo que estoy queriendo detectar, lo que quiero conservar. Entonces, con esto lo que nosotros hacemos es aplicar un procedimiento que se llama de generalización, en donde vamos bueno, en principio identificar cuáles son estos valores que varían y que no me suman, y los vamos a reemplazar por un valor genérico. De forma de que nosotros podamos justamente enfocarnos en el esqueleto, pero aún así conservamos lo que es la frecuencia del comando, ¿no es cierto? Si yo lo vi 1000 veces, sigo queriendo que esté 1000 veces presente, porque eso me va a dar algún tipo de idea de qué tan común o no común es, pero quiero quedarme con la estructura, no quiero que varíen, que se consideren distintos. Entonces, bueno, aplicamos estos reemplazos y nos quedamos con la estructura que vemos abajo de todo. Sí, pasamos a la siguiente. Y bueno, ahí les dejo un resumencito de lo que es el patrón de interés con los que nos vamos a quedar. Siguiendo un poquito más en el procesamiento, la idea nuestra en principio, como mencionábamos antes, es poder reducir un poco de ruido. Sabiendo este gran volumen de datos que nosotros tenemos, hay gente especializada, ya sea gente de un centro de operaciones de seguridad o la misma gente que produce contenido de detección para nuestro producto. Necesitamos hacer un análisis que nos permita
reducir un poquito este número de datos que nosotros tenemos para poder enfocarnos en lo que es realmente importante y donde nosotros podemos sacar material, ya sea para identificar un ataque, para detectar algo que no está funcionando correctamente, o para mejorar nuestros criterios de detección. Entonces, nosotros encaramos esto como un problema de detección de outliers o de anomalías dentro del dataset, lo cual implica encontrar comportamiento que se desvía de la tendencia o comportamiento normal. Recordamos entonces que la idea es, en definitiva, levantar la mano cuando vemos algo raro, ¿no? Lo que dijimos entonces fue, bueno, elijamos un modelo que nos permita aprender un comportamiento normal y que cuando ingrese algo que se desvía de ese comportamiento me diga, che, mira, acá está pasando algo, esto no lo he visto antes. Entonces, bueno, después de una serie de experimentos que realizamos con nuestros datos, decidimos usar un modelo como el que ven en la pantalla, que se denomina autoencoder. Estos modelos básicamente son conocidos por ser muy poderosos detectores de características que, en resumidas cuentas, trabajan aprendiendo a copiar la entrada a la salida, pero no de una forma trivial, como una simple copia, sino buscando una codificación óptima de estos datos en menores dimensiones, y se aprende a su vez a decodificar esta representación para reconstruir el dato original. De esta forma, entonces, el modelo aprende a capturar features más importantes y descarta el resto, las que solamente incluyen ruido. Entonces vamos a tener un modelo, como les mencionaba, capaz de detectar patrones, los patrones genéricos que nosotros armamos. Como ven ahí, este modelo tiene dos partes, una parte encoder que convierte la entrada en esta representación interna de menores dimensiones que yo les comentaba, y un decoder, que es la parte generativa del modelo, que es la que se encarga de traducir esta representación interna a la salida. Fíjense, nada más que como dato de color, una de las características físicas más sobresalen del modelo es su simetría, ¿no es cierto? Voy a tener, a partir de mi espacio de dimensiones reducidas, voy a tener la misma cantidad de capas y de neuronas, tanto a la izquierda como a la derecha del mismo. Entonces, bueno, continuando un poquitito con el tema del proceso, nosotros partimos de nuestros patrones genéricos, se convierten estos patrones a un lenguaje numérico, a vectores de números básicamente, porque bueno, no nos olvidemos que estos son modelos matemáticos, ¿no? Que solamente van a entender de números. Convertimos eso y alimentamos nuestro autoencoder. Recordamos que este input y output son numéricos, entonces necesito una métrica que me permita medir una similitud entre vector original y vector reconstruido. Y para eso usamos el coseno entre ambos vectores. Para recordar rapidito el tema de la matemática, mientras más próximos sean dos vectores en el espacio, más cercano uno va a ser el coseno que hay entre ellos. Y mientras más ortogonales, más próximo a cero. Y mientras más nos estamos pasando al segundo cuadrante, la tendencia va a ser de dirección opuesta de vectores, vamos a obtener valores negativos. Estos valores que yo les comentaba es lo que nos va a dar a nosotros una idea de comunalidad o de similitud, que es la que justamente estamos buscando, ¿no? Dado que cuando el encoder reciba un comando desconocido, no va a ser capaz de reconstruirlo con una precisión de grado alto, ¿no? Entonces, ahí eso es lo que nos va a dar a nosotros una cierta idea de decir, che, bueno, si no lo puedo reconstruir bien, entonces algo pasa, esto claramente no lo vi antes. Este dato, este valor de coseno, nosotros lo vamos a usar para etiquetar comandos procesados y va a ser, bueno, luego usado ya sea por la gente que les comentaba de los analistas de SOC o por gente también que desarrolla contenido, estableciendo un umbral a partir del cual se van a filtrar los comandos que sean de interés o no. Entonces, siguiendo un poquito, generamos a modo de referencia con nuestros datasets, generamos algunos plots de cómo podemos analizar esta evolución de valores. Vemos acá cómo se va distribuyendo los valores de similaridad que nosotros asignamos a los traces usando nuestro modelo ya entrenado. Y fíjense que a medida que nos vamos
perdiendo comunalidad, si se quiere, estamos también perdiendo positividad en estos scores. Entonces, a partir de acá podemos decir, bueno, por ejemplo, si yo fuera un analista de SOC, este punto de partida es muy importante para mí porque yo pudiendo partir a lo mejor de un set de 1.000 millones de traces, digo, bueno, voy a establecer un threshold que puedo mover con determinado criterio, ¿no? Pero si yo sé que a partir de determinado valor los valores me vuelven negativos, entonces puedo decir, a partir de acá son los datos que a mí me generan mayor interés porque son los que menos se vieron. Acá una aclaración pequeña acá, esto no implica malicioso o no malicioso, ¿no? Esto implica común o no común. Después se va a hacer otro tipo de análisis a posterior para saber si es un ataque o si es algo malicioso. Pero en principio lo que estamos detectando es un criterio de si lo vimos o no lo vimos. Entonces, siguiendo un poquito con el tema de los ejemplos, suponiendo tenemos un set compuesto por más de 11.000 comandos, como analista de seguridad voy a tener que invertir a lo mejor 2, 3, 4 horas en analizar cada uno de estos comandos en su conjunto, y posiblemente más de la mitad de estos comandos sean cuestiones muy, muy comunes, muy repetitivas del sistema operativo. Si son, no sé, si resultó que justo ese día se dio una serie de actualizaciones, se sabrá que se generan muchos archivos, se borran muchos archivos, se hacen un montón de consultas y demás, que son cosas en las que generalmente no voy a querer perder tiempo cuando quizás tengo la sospecha de que estoy siendo atacado. Entonces voy a empezar a generar una cierta cantidad de umbrales como para reducir en la medida que más pueda esta cantidad de comandos que tengo, hasta llegar a un punto donde diga, bueno, a partir de acá sí tengo que ponerme a hacer un análisis un poquito más detallado. Fíjense que a medida que vamos variando estos umbrales, voy reduciendo bastante, ¿no?, la cantidad que conservo para analizar. En este primer ejemplo estamos eliminando cerca del 60% del ruido. En el ejemplo siguiente, siendo un poquitito más ambiciosos, estamos eliminando más del 80% del ruido. Y bueno, si somos aún más ambiciosos, nos concentramos en el grupo minoritario. Les puse un ejemplito acá. Fíjense que nosotros establecimos un umbral determinado porque nosotros ya sabíamos que tenemos comandos que efectivamente son maliciosos, entonces para ponernos un poquito a prueba dijimos, bueno, veamos hasta dónde podemos llegar para poder comprimir todo eso que nosotros sabemos que es raro. Y efectivamente, como pueden ver ahí, encontramos que tenemos una ejecución de un comando PowerShell que está descargando un archivo de no sabe dónde, que casualmente se llama malware.html. Y bueno, y con todo este tipo de criterios nosotros vamos en definitiva, a dar una suerte de ganar tiempo cuando sabemos que estamos quizás bajo un ataque o cuando necesitamos hacer mejoras en nuestras técnicas de detección. Quizás teniendo este score, esto se puede usar como complemento de algunos otros criterios, quizás decir, bueno, es un LOLBAS y además tiene un criterio un valor de comunalidad bajo. Bueno, se puede combinar con diferentes tipos de analíticas. Nosotros, bueno, hoy por hoy también estamos usando otros métodos también para hacer diferentes tipos de clasificaciones, pero bueno, en principio la idea nuestra justamente era esta de poder reducir al mínimo la cantidad de traces por analizar para un analista, ¿no? Esa era un poquitito la idea. Entonces, continuamos. Bueno, les presento rápidamente los que son challenges para nosotros en lo que es Machine Learning y datos de Analytics, ¿no es cierto? De seguridad, perdón. La ciencia de datos, bueno, es un campo relativamente nuevo que las empresas y las personas en particular se van adoptando bastante de a poco. Y nosotros nos enfrentamos con situaciones que son bastante nuevas y con datos también capaz que no son del todo conocidos para nosotros. En lo que refiere capaz a seguridad, por ejemplo, como les comentaba antes, esto requiere de una parte de estudio bastante grande antes, para nosotros poder entender a qué nos estamos afrontando, cómo es este comportamiento, cómo es esta estructura.
Y por otro lado, los modelos que nosotros podemos, bueno, llegar a llevar a producción pueden llegar a quedar obsoletos bastante rápido, porque ustedes saben que las empresas cambian sus comportamientos, tienen diferentes targets, diferentes actividades que realizan, entonces los comportamientos varían, la data varía y nosotros necesitamos establecer algún tipo de procedimiento de retraining para que no quede obsoleto el modelo y se vuelva inútil, ¿no es cierto? Y por otro lado, también está la parte de cómo explicamos los resultados que se obtienen a partir de estos modelos de Machine Learning, ¿no? Necesitamos poder comunicar los resultados a todos los interesados de forma que cada uno lo entienda, y generalmente el que va a recibir estos reportes quizás no es del mismo equipo nuestro, es quizás alguien de ventas, quizás alguien de recursos humanos, alguien de otro equipo que justo no se encarga de esta parte. Entonces necesitamos poder comunicar de forma que sea transversal y que todos puedan entender el potencial y cómo se mejora la calidad del producto, la calidad de las detecciones o como cualquiera que sea la tarea a la que estamos enfocando, ¿no? Digamos que básicamente vos no puedes ir a decirle, che, mira, mi modelo tiene un 95% de precisión, entonces como, ¿y eso a mí para qué me sirve? Entonces necesitamos que justamente poder explicar estos resultados. Y finalmente tenemos, en Machine Learning se está agregando un nuevo vector de ataque, que es la manipulación de datasets. El atacante entiende que si se manipulan quizás ciertos campos de la data que se genera, entonces el modelo puede empezar a fallar o dar resultados erróneos, ¿no? Resultados diferentes a lo que se esperaría. No nos olvidemos que si bien se pueden atacar todo tipo de software, estos modelos de Machine Learning no quedan exentos de eso. Entonces también necesitamos una forma de hacer que nuestro modelo sea robusto ante esas situaciones, probarlo bajo diferentes escenarios, ¿no es cierto? Diferentes datos y pensar, bueno, cuál es nuestra tasa de falso positivo, y también a nosotros mismos entrenarnos en cómo preparamos nuestra data para justamente reducir esa posibilidad, ¿no? Y bueno, hasta acá llegamos nosotros. No sé si hay alguna preguntita, alguno de mis compañeros quiere agregar algo más. No, muchas gracias por todos los que están conectados, escuchando, y por el espacio de nuevo. Bueno, estamos abiertos a preguntas. Perfecto, impecable. Y de vuelta, chicos, impecable el tiempo, parecen un reloj impecable, terminaron justo. Dejo Genial, de compartir, ¿no? Para... Sí, porque surgieron varias preguntas, así que bueno, quiero aprovechar para referírselas. Preguntaron si PowerShell puede ser utilizado para ataques en Living of the Land, LOTLR. Sí, de hecho, se utiliza muchísimo. Creo que es PowerShell una de las cosas más complejas que hay. Por eso aclaraba un poco que si van al repositorio de Living of the Land, no va a figurar PowerShell como un LOLBAS, pero sí están todos los otros que lo llaman a PowerShell. PowerShell es como un universo aparte, ¿no? Es muy complejo, tiene mucha diversidad de formas de usarse. Perfecto. Por eso creo que queda de lado un poco y es como que es todo un tema aparte. Impecable. Después preguntaron, bueno, esto más una recomendación estaban pidiendo, porque hay alguien que mencionó que es un data scientist con mucho interés en seguridad, y más que nada estaba pidiendo qué proyectos estarían buenos para hacer con seguridad usando Machine Learning, si les pueden dar alguna recomendación ustedes. Bueno, lo que estamos haciendo nosotros actualmente es... No, se escucha. Ok. Bueno, justamente esto que nosotros estamos haciendo no es algo que se empiece y se termina, ¿no es cierto? Es un problema, una cuestión bastante iterativa. Esto del tema de los command lines, a mí me resulta una tarea bastante desafiante e interesante, porque hay muchas cuestiones a tener en cuenta. Y particularmente lo que comentaba Kevin de PowerShell, que sí es totalmente un mundo aparte, digamos. Nosotros no podemos comparar una línea de comandos de Windows común con un comando PowerShell completo, porque es una estructura completamente distinta. Pensemos que en una línea PowerShell se puede escribir un mismo script en una línea PowerShell. Entonces, también resulta muy interesante poder hacer quizás algún proyecto que se encargue de estudiar eso, de encontrar patrones o de encontrar
algún tipo de clue en lo que respecta a comandos PowerShell malos, ¿no? Porque, Ok. a ver, en general nosotros vemos un PowerShell y decimos, uy, es malísimo, porque ya figuró PowerShell, pero en realidad no es necesariamente así, aunque sí en líneas generales. Ok. Y después, bueno, por otro lado, también hay mucho para trabajar con tráfico de red, hay datos por todos lados, y si nos ponemos a estudiar cómo es el comportamiento de una máquina, hay muchas cosas por estudiar, así que... Excelente. Otra pregunta que les hicieron. Perdón, Ahí, ¿sí? ¿Me estaba mencionando? sí, le quería mencionar que hay una base de datos que se llama Ember, que es de Endgame, que es pública, que Estamos perdiendo un poco. para clasificar unas dataset de Mordor se llaman, de Hunter Dog, que pueden bajar y jugar bastante con eso para tener datos para Ok, jugar, ¿no? perfecto. Para empezar a hacer pruebas. Impecable. Después les consultaron cómo obtienen los datasets para analizar estos outliers. Bueno, como comentábamos antes, tenemos, obviamente nuestro producto está instalado en los dispositivos. Estos dispositivos generan actividad y la actividad se manda al cloud y nosotros la consultamos desde ahí. Y de ahí, de acuerdo al análisis que querramos hacer, es como vamos a hacer el proceso de preparación del dataset, digamos. No es que lo agarramos así en crudo, sino que tenemos una serie de preprocesos por aplicar antes de poder hacerlo. En definitiva, nosotros tenemos fuentes de datos, los datasets los armamos en un paso siguiente de acuerdo a lo que queramos analizar. Excelente. Después les preguntan, ¿qué otro modelo de Machine Learning serían si se pueden usar para seguir una cadena de comandos que se ejecuta en un ataque? Y eso está muy bueno en lo que respecta a series temporales. Si querés hacer un análisis de secuencias de comando, las series temporales te van a ayudar muchísimo. Tenés obviamente datos de fecha y esto que mencionábamos de qué proceso llama a qué otro y qué proceso es llamado por cuál. Sí, con series temporales se puede hacer un muy buen análisis. Ok, impecable. Y después consultan si pueden mencionar qué tan diferentes son CMD y PowerShell, digamos, dentro de lo que se puede explicar en el tiempo que disponen, ¿no? Pero bueno, sé que son diferencias considerables. Bueno, como que en realidad sí, o sea, si te tengo que tirar un número de diferente, no me puedo arriesgar a qué tanto, pero sí es muy diferente. Quizás hay una limitación en lo que es una longitud de un comando común, de un comando de PowerShell, por esto que les comentaba, de que se pueden meter scripts dentro del mismo comando, se puede meter scripts encodeados, dentro de ahí tenés un montón de cuestiones a tener en cuenta. Pero sí, o sea, mi respuesta es tan naif como que son muy diferentes. Ok. Y después les consultan si consideraron la posibilidad en la que un atacante genere mucho ruido adicional para ocultar un ataque y así evitar este tipo de detecciones. Algo así como un cover channel para poder ocultar ese tráfico malicioso. Claro, sí, o sea, esa posibilidad siempre está y también es parte de los challenges que tenemos nosotros. Es un poquito también el desafío es justamente poder diferenciar lo que es ruido de lo que es ya el ataque propiamente dicho. Justamente por eso es que nosotros encaramos este tipo de analíticas, justamente para detectar eso, digamos. Claro, sí, me imagino que es un desafío considerable. Sí. ¿Y cómo lidian con los falsos positivos? Y eso es una tarea de nunca acabar, ¿no es cierto? Básicamente, o sea, nosotros generamos estas analíticas y estos tags y esto como que se valida también con un poco de conocimiento de expertos, ¿no? Nosotros no somos especialistas en seguridad, entonces es un trabajo bastante interdisciplinario. Nosotros hacemos nuestra parte, tenemos nuestros sets que sabemos los resultados que vamos a esperar y en una etapa de validación siguiente esto se pone en común para decir, che, mira, esto está tagueado como no común, pero en realidad es algo bastante tranqui, no pasa nada. Como te decía, es iterativo y más interdisciplinario que otra cosa. Justamente porque nosotros no tenemos etiquetas en los datos, digamos. Entonces, como
decimos nosotros, un entrenamiento no supervisado. Entonces lleva como varias instancias de validaciones y pruebas para quedar con algo en concreto. Claro, impecable. Y bueno, después una última consulta, porque ya lo mencionaron en la charla, pero no obstante, en relación al rate de efectividad que ustedes van logrando, ¿cuáles fueron los rates de efectividad más altos que lograron? Y si fueron en casos reales o fueron en casos simulados. Y por ahora, me imagino que se refiere a las tasas de acierto, digamos. Primero que nada, ya te digo, no es una métrica precisa la que nosotros podemos sacar justamente porque carecemos de etiquetas para hacer esos cálculos. Pero bueno, justamente nosotros teniendo esta data que conocemos, a ver, para poner un ejemplo, el producto generalmente es testeado con una serie de ataques para saber si se detectan o no se detectan determinados comportamientos, ¿no? Y esas evaluaciones obviamente son datos que se conservan. Y para nosotros son, o imagínate oro, digamos, porque nosotros sabemos que hay cosas malas ahí. Entonces, nosotros si nos apoyamos en eso, digamos que hemos tenido resultados buenos. Todavía no salimos a producción, entonces no te puedo decir, mira, en producción están dando una maravilla. Pero sí estamos bastante contentos con los resultados que tenemos en base a las pruebas que hemos hecho. Perfecto. Y voy a aprovechar porque tenemos unos minutos y la verdad que siguen surgiendo preguntas, así que si les parece bien, les sigo leyendo. Lo voy leyendo como lo ponen en el chat. ¿La activación del logueo de la plataforma de filtrado de Windows alguna vez lo vieron para flodear los SIEM? Yo no entendí la pregunta. Por eso les dije, lo voy a leer como lo pusieron. Si la activación del logueo de la plataforma de filtrado de Windows, si alguna vez lo vieron para flodear los SIEM. No, yo tampoco lo estaría entendiendo, por eso les dije de leerla como venía. Si no, pasamos a la próxima. ¿Ese análisis lo hacen también en sistemas operativos Linux o solamente en sistemas operativos Windows? Por ahora estamos en Windows. Ok, perfecto. Bueno, creo que eso es todo. Creo que no me olvidé ninguna pregunta. De vuelta, chicos, mil gracias. Impecable la presentación, impecable el timing. Así que bueno, por ahora hacemos una pequeña pausa. En unos minutitos, aprovechando que tenemos margen, vamos a empezar con la próxima charla, así que por favor no nos dejen. Hasta la próxima. Muchas gracias. Dale, gracias.